Hola, buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros en el canal Televid, en este programa Tendencias que se emite lunes, martes y miércoles 9:30 de la noche. Tenemos hoy invitado especial para un tema que se antoja muy particular porque el Congreso de la República, en su manera de entender los vicios, no solamente políticos, sino psicoactivos, pues sostiene que hay que darle el visto bueno a la marihuana recreacional en Colombia. Hemos invitado a un experto, que es el psicólogo Gonzalo Galván, experto en estas lides y en este tema. Bienvenido a Tendencias. Muchísimas gracias, Juan Fernando, por la invitación. Mucho gusto. A usted, psicólogo, por estar con nosotros. Arranquemos por lo primero, porque verdaderamente esto es una lucha hasta ideológica sobre los psicoactivos en el mundo. ¿Qué repercusiones tiene en el ser humano la marihuana? Bueno, la marihuana repercute en el ser humano en todo su organismo, no solamente en el sistema nervioso central. El mayor de los problemas que normalmente los clínicos diagnostican o diagnosticamos es la dependencia, pero eso es una consecuencia del uso frecuente, del uso intenso, del uso recurrente y la inversión de mucho tiempo y a veces de dinero, pero el impacto va más allá de solamente generar una dependencia. El impacto es en todas las áreas, en todos los roles del ser humano, en la familia, en la pareja, en los amigos, en el trabajo, en el hobby y obviamente en la salud física que va más allá solamente del sistema nervioso central. ¿Cómo intuir que una persona, discúlpeme en todos los televidentes que tengo ese cambio climático, como dicen aquí, me tiene complicado en la garganta? ¿Cómo intuir una persona, un padre de familia, que su hijo está en esas? Se lava bien las manos, se lava bien la boca, se echa la loción, o se echa, qué sé yo, ¿cómo intuirlo? Bueno, trucos hay muchos por parte de los usuarios, ¿no? El uso de colirio en los ojos, lavarse bien las manos, lavarse la boca con un exceso de pasta de dientes o incluso con chicles, pero los cambios son conductuales. Es decir, las personas que consumen marihuana, estamos hablando de un consumo fuerte, de un consumo intenso, tienen cambios a nivel de la conducta. Se empiezan poco a poco a aislar o cambian los grupos de pares. Sí, pueden lavarse muy bien las manos, pero el olor en la ropa persiste. Los ojos rojos suele ser un signo característico de las personas usuarias de marihuana. Empiezan las mentiras, empiezan a tener fallas a nivel académico, por ejemplo, o a incumplir responsabilidades a nivel laboral o dentro de la dinámica propia de la familia, ¿no? Si el hijo o la hija están encargados de ciertas actividades, empieza a olvidárseles, empiezan a estar cada vez menos motivados. Suelen cursar con mucha irritabilidad, sobre todo entre consumo y consumo. Vamos a hablar con ellos y pareciera ser que el entendimiento de ellos ha desmejorado o ha disminuido, ¿sí? Y obviamente a nivel afectivo también hay cambios, ¿sí? Básicamente empezamos a notar que quien era nuestro hijo, quien era nuestra hija, ya no son iguales que antes, ¿sí? Obviamente esto puede ocurrir con otro tipo de sustancias, ¿sí? Pero es una buena forma a priori de poder empezar a pensar que algo está pasando. Y una cuestión que le tenemos que decir a todos los padres: sus hijos, por el mero hecho de ser adolescentes, de entrar, ¿sí?, en la fase de desarrollo de la adolescencia, son mucho más proclives a experimentar con sustancias. Normalmente la edad de inicio, hasta hace algunos años, era de 18 años, después empezó a bajar 16, 15, 14, y hoy la edad de inicio de consumo de marihuana está sobre los 11, 12 años. ¿En dónde? En el barrio, en casa porque tienen familiares consumidores, con los pares, en el colegio. Es decir, es probable o es posible que puedan consumir en cualquier lado. La utilización de la marihuana en los seres humanos y en especial los jóvenes, pregunto, ¿tiene algo que ver con un rompimiento de la tranquilidad mental, de la salud mental? Qué buena pregunta y te agradezco que la hagas. Casualmente ayer estaba en otra entrevista y me hacían esta pregunta con relación a las adicciones no químicas, ¿no? Por ejemplo, las compras compulsivas, las apuestas, etcétera, etcétera. Y en esto se parecen bastante, ¿sí? Las personas consumen sustancias, hay 10, 12 teorías, la podemos mirar en el libro de Robert West, ¿sí? Un libro que salió hace más o menos 15, 20 años. Hay 10, 12 teorías que explican el consumo de sustancias, pero básica y fundamentalmente
hay dos caminos. Una compulsión por sentir placer, porque es innegable que las sustancias generan cierto placer por los centros de recompensa que tocan el sistema nervioso central, o por un mecanismo que nosotros llamamos técnicamente más obsesivo-compulsivo, de tener a raya o tener al límite otras emociones que le son molestas. Por ejemplo, una persona que acaba de romper con su pareja, que se siente profundamente triste y no quiere lidiar con esta emoción totalmente natural, porque la tristeza, más allá de que la podamos percibir como negativa, no es negativa, tiene una función en nosotros que es aceptar lo que ya no puede ser o aceptar lo que nunca pudo ser. ¿Sí? Entonces los sujetos empiezan a consumir para poder dejar de lado, para poder reprimir de alguna forma o para desentenderse de esta emoción. Entonces básicamente es o compulsión al placer o un control obsesivo, ¿sí?, de otras emociones que le están perturbando y que normalmente no saben cómo manejar. Cuando usted decía ahorita que hemos bajado los índices de los años para empezar a experimentar estas cosas, quiero preguntarle, ¿los estudios que ustedes tienen muestran que las redes ayudan a eso? ¿Las redes sociales? Sí. Sí, claro que ayudan. Ayudan con la marihuana, como han ayudado con el alcohol, como han ayudado con el tabaco, que son perfectamente legales, ahora tampoco son sanas, ¿no? Claro que hay todo un movimiento detrás de esto. De hecho, grandes tabacaleras, ¿sí?, como la Marlboro, en todo caso la Philip Morris, y perdón por la marca, están trabajando en poder ofertar, y de hecho ya lo hacen, ¿sí?, el consumo de marihuana regulado. Y uno dice, bueno, pero si está regulado es mucho mejor. El cuerpo no sabe si la marihuana que está fumando es regulada o no es regulada, si es legal o es ilegal. Por supuesto que las redes, pero no solamente las redes, ¿sí?, ciertos famosos, ¿sí?, ciertos músicos, ciertos actores, grandes personalidades del mundo de la ciencia, abogan, ¿sí?, algunos, con que la marihuana podría tener efectos benéficos. Y sí, claramente los tiene en ciertas personas, con ciertas condiciones y con medicamentos que ya no se usan de manera natural, ya no se fuma la marihuana, porque la marihuana fumada sí podría tener algún impacto positivo en ciertas alteraciones, por ejemplo la arteriosclerosis o las náuseas en pacientes con quimioterapia, pero estamos inhalando humo, y cuando estamos inhalando humo estamos inhalando alrededor de 480 a 500 sustancias que no tienen una indicación terapéutica y que están afectando y están permeando todo el organismo. Entonces la respuesta es sí, las redes hacen bastante de lo suyo y hay intereses políticos y hay intereses económicos detrás de esto. Antes de irnos a la pausa, quiero hacerle una consulta, una pregunta. Cuando una persona entra a la marihuana como su iniciación, ¿es el primer punto o el primer escalón para seguir aumentando en drogas más fuertes? La respuesta es doble, sí y no. Las drogas de entrada hasta hace 20, 30 años eran alcohol y tabaco normalmente, pero nunca tenemos en consideración otro tipo de sustancias, por ejemplo el azúcar, el café. Aquí en Colombia he tenido pacientes que han empezado con el consumo de cafeína desde muy temprana edad, 4 o 5 años en el tetero, cuando las madres les dan mezclados con leche, y eso obviamente tiene un impacto. Iniciar con marihuana, que es cada vez más frecuente, ¿sí?, puede llevar a ciertos sujetos bajo ciertas condiciones a escalar a otro tipo de sustancias porque generan tolerancia, generan dependencia y al final continúan buscando lo que yo digo, bueno, es el burro detrás de la zanahoria, volver a sentir lo que sintieron las primeras veces. Y como el organismo está acostumbrado, y esto se llama así, acostumbramiento, ¿sí?, ya no siente el mismo placer, no siente la misma relajación y de hecho empieza a tener otro tipo de manifestaciones, ¿sí?, otro tipo de molestias. Y ahí pueden empezar a cambiar de sustancias o incluso a mezclarlas, ¿sí?, marihuana con alcohol, empezar con cocaína y luego bajar con marihuana, o pastillas, por ejemplo, las benzodiazepinas, el clásico Rivotril, el clásico Alprazolam. En otros casos hay gente que inicia con marihuana, no consumen alcohol, no consumen tabaco y siguen con marihuana a lo largo de la vida. Pero sí hay que anotar algo, y esto normalmente no se sabe. La marihuana que se consume hoy tiene índices o porcentajes de THC, que es el componente psicoactivo principal, por lo cual quienes consumen marihuana lo buscan, ha aumentado de una forma desmedida desde hace 50 años hasta hoy. Es decir, el porcentaje de THC
en un inicio, ¿sí?, con las primeras incautaciones que se hacían en Estados Unidos, esto está reportado en la literatura científica, se ha incrementado entre un 30 y un 40%. ¿Sí? Y con el tiempo, a través de las manipulaciones genómicas, a través de las manipulaciones genéticas de las plantas, van logrando, ¿sí?, cepas cada vez más y más potentes. ¿Por qué necesitan esto? Porque precisamente algo menos potente no cumple con la función, ¿sí?, que debiera cumplir, y esto lo digo un poco entre comillas. Entonces necesitamos algo cada vez más y más fuerte para mantenernos enganchados. Eso me hace llevarlo a otra pregunta, pero después de esta pausa, y yo se la hago de una vez. El que toma aguardiente, se le acaba el aguardiente y no está buscando una dosis mayor de alcohol, puede pasarse a una cerveza o puede pasarse a un vino, pero el que se le acaba la marihuana y va pasando, va buscando el bazuco, va buscando cocaína, es más o menos así el escalón, es la pregunta. Ahorita, después de una corta pausa, regresamos para que el doctor Galván nos responda esa pregunta. Bueno, y seguimos aquí con el doctor Galván. Estamos hablando de la marihuana. ¿La marihuana es más que humo o tenemos un problema verdaderamente al cual hay que tenerle unas salidas médicas, psicológicas y demás? Cuando uno toma aguardiente y se le acaba el aguardiente, uno no está buscando una cosa superior. Pues uno ve las personas que toman, ya, no, pues también una cerveza si se acaba el aguardiente. Pero sí se ven personas que maniobran con la marihuana y buscan una cosa más potente y otra más potente y así. ¿Eso hace parte del cuerpo que le está pidiendo o es un tema psicológico? Pues es un poco trampa la pregunta y te voy a explicar por qué. Cada sustancia impacta en un sujeto de manera diferente, ¿sí? El alcohol impacta de una manera, ¿sí?, alterando ciertos mecanismos cerebrales, y la marihuana otro tipo de mecanismos cerebrales. A quien se le acaba el aguardiente, pues o busca más aguardiente o busca cerveza, pero a fin de cuentas lo que está buscando es alcohol, ¿sí? Y esto tiene un efecto sumativo, es decir, yo me tomé una botella de aguardiente, ahora me tomo una cerveza, y no es que baje, ¿sí?, porque la cerveza tiene menos cantidad de alcohol, estoy sumando más alcohol, estamos en el mismo problema, ¿sí? Cambiar de aguardiente a cerveza o a ron es exactamente lo mismo. Sigue habiendo un problema con el alcohol, quien lo tiene, ¿no? Y con la marihuana pues pasa más o menos lo mismo, pero los niveles de intoxicación o las formas de intoxicación son diferentes. Es decir, hay un límite para el alcohol, ¿sí?, en las personas, ¿sí?, por el grado de intoxicación, hasta que, es decir, pasan desde la completa vigilia hasta, ¿sí?, la inconsciencia. Ese es el gradiente de conciencia que podemos llegar, ¿sí? Y con la marihuana pues podrían quedarse dormidos, ¿sí?, y con el tiempo podrían buscar otras sustancias o no hacerlo, ¿sí? Pero como dijimos antes, clásicamente las drogas de entrada fueron tabaco y alcohol. Buena parte de quienes consumen alcohol consumen tabaco y además consumen marihuana, ¿sí? Es decir, que quienes usan alcohol, sí, claramente pueden pasar al consumo de marihuana y de hecho lo hacen. ¿Sí? Los casos que nosotros tenemos en la clínica de internación o en la consulta ambulatoria, es muy raro que alguien venga solo con marihuana. Y cuando preguntamos por droga de inicio, normalmente fue el alcohol o fue el tabaco. ¿Sí? Pasa al revés, gente que empieza con marihuana y luego también empieza a incluir alcohol. No hay una única norma, ¿sí? El cambio de sustancia puede darse, o no solamente el cambio, sino la mezcla de sustancias puede darse en el caso de quien bebe alcohol y en el caso de quien empieza a fumar marihuana. La Fundación Sporti, que es donde usted está, ¿cuál es la posición sobre la búsqueda de la legalización de la marihuana recreativa? Bueno, desde nuestro punto de vista, primero tenemos que pensar qué es recrearse, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Yo te puedo contar de las experiencias en Latinoamérica, por ejemplo, con Uruguay. ¿Sí? ¿Funcionó o no funcionó? Esa es la pregunta de la legalización. Porque si alguien fuma marihuana de manera esporádica y no tiene un problema de dependencia, pues ¿qué diferencia hay con alguien que se toma una cerveza eventualmente y no tiene un problema de dependencia? No hay mucha diferencia, el impacto en el organismo
puede cambiar. La experiencia en Uruguay es que disminuyó un poco la violencia en términos de narcotráfico, ¿sí? Pero no se ha acabado. La cantidad de consumidores no ha aumentado, pero la cantidad de consumo sí ha aumentado. Y como ha aumentado la cantidad de consumo, también han aumentado las consultas o la demanda de consulta por problemas relacionados al uso de marihuana. Pero claro, estamos hablando de Latinoamérica, los sistemas de salud, ¿sí? Y los sistemas de controles y vigilancia no son los más estrictos. Diferente es, por ejemplo, la experiencia en Holanda. Yo tuve la oportunidad de estar en Holanda hace algunos años y claro, lo llevan de una forma completamente diferente. Sin embargo, sí tienen problemas de salud mental relacionados al consumo de marihuana. Perfecto. Planteado el escenario, o sea, a ver si entendimos. Legalizar no significa que se amplió la base de los fumadores, sino que esos mismos fumadores ampliaron su consumo. Sí, en algunos casos ampliaron su consumo, ¿sí? Y no terminan consumiendo únicamente la marihuana que vende el Estado, ¿sí? Gran parte todavía del consumo. ¿Qué tipo de marihuanas hay? Fundamentalmente hay dos grandes familias, sativa e índica, pero luego hay un montón de mezclas de cepas y modificaciones genéticas. Puedes contar, pues, entre, que ahora recuerde, 60, 70 clases de marihuana. Todo eso depende no solamente de la semilla, sino la forma de cultivo, la zona de cultivo, el clima, la cantidad de humedad, la cantidad de luz. Sí, eso difiere en ese sentido. ¿Colombia cómo está en el ranking mundial de utilización del cannabis? Pues ahora mismo, si te digo ese dato, te estoy mintiendo. Hace rato que no reviso las estadísticas, pero lo que está claro es que ningún país de Latinoamérica se ha librado del consumo de marihuana. Tenemos un consumo fuerte. El consumo más fuerte está sobre todo en Brasil, ¿sí? Ellos consumen mucha marihuana, pero ahora mismo Colombia no sé cómo está. Sin embargo, sigue siendo un consumo muy elevado. ¿Cuáles son los recursos y los programas que tienes por ti para las personas que entran en este mundo? Bueno, nosotros ofrecemos consulta externa, ¿sí? Tratamiento ambulatorio en los consultorios del Centro Comercial Tesoro, en la Torre Médica 1, y en los consultorios de Ciudad del Río, ¿sí? En consulta ambulatoria. Por el otro lado, tenemos una clínica de internación en la zona de Guarne. Ahí tenemos un programa que en su fase inicial dura 3 meses y tenemos otro programa que es muy novedoso porque hasta donde conocemos no se ha hecho aquí, que es un esquema de internación en casa en donde replicamos completamente una clínica dentro de la casa del paciente que demanda atención. Déjeme hacerle una pregunta que puede sonar hasta, no sé, pues no la tome a mal. No la tome a mal pues el televidente. Mucho se dice que las adicciones pueden llevar a un suicidio, pero he visto en bastantes artículos que sostienen que eso no es cierto, que más aún, que aquel que goza con el vicio no tiene por qué pensar en morirse. ¿Cuál es su posición? A ver, nosotros sabemos por pura estadística y por epidemiología en términos de suicidio que cada vez que una persona tiene determinados tipos de problemas y además usa sustancias, es decir, tiene una mayor probabilidad. O sea, no son las sustancias. No son únicamente las sustancias, lo que pasa es que las sustancias tienen efectos. Si, por ejemplo, la marihuana tiene un doble efecto. Por un lado, alteración de la sensopercepción, que podemos decir alucinaciones. Que alguien realmente alucine, como en un episodio psicótico esquizofrénico, es raro, pero sí sucede, y hay quien hace episodios psicóticos por marihuana. Y por el otro lado, es una sustancia depresora, ¿sí? Si buscamos quiénes se suicidan más dentro del mundo de la sustancia, vamos a encontrar que son los alcoholistas, es decir, quienes consumen alcohol, porque es claramente un depresor muy fuerte del sistema nervioso central. Pero ahora, claro, es decir, si las cosas van mal y agrego sustancia, estoy echando combustible a un fuego que ya está bastante grande, ¿sí? Obviamente, las sustancias empeoran la situación. Ok, miremos algo. El mundo, y lo dijimos al principio, tiene unos detractores para que no haya esa tolerancia con los psicoactivos, como por ejemplo la marihuana.
pero otros que desde el punto de vista de la ideología política que puede llevarse a cabo, el tal progresismo que llaman en el mundo, jalonan proyectos de ley y reformas para que la gente se despelote en ese punto. Desde el punto de vista psicológico, usted como psicólogo, ¿qué recomendaría a la sociedad? Usted puede que no esté de acuerdo en que eso sea autorizado, pero desde el punto de vista del ser humano, de la libertad del ser humano, ¿cómo cabe una respuesta desde la psicología? Lo primero que tenemos que pensar desde mi punto de vista, y esto es un punto de vista no de la clínica a la que represento, sino personal, tenemos que revisar qué estamos haciendo con el alcohol y con el tabaco primero. Desde hace mucho tiempo tendríamos que haber revisado eso, porque en Latinoamérica tenemos altísimos índices de alcoholismo, altísimos índices de tabaquismo, ¿sí? Entonces, si el alcohol y el tabaco sí, ¿por qué la marihuana no? Sería la primera pregunta. De hecho, la mayor parte de los problemas de salud, si comparamos las sustancias, están entre el alcohol y el tabaco y no con la marihuana, desde el punto de vista científico. Eso no significa que no haya problemas, hay muchos problemas, pero tenemos muchos más con el alcohol y con el tabaco, ¿sí? Tenemos que revisar eso y tenemos que entender que detrás de legalizar, no legalizar, más allá de ideología progresista o no progresista, hay grandes intereses económicos. Si no hemos podido regular la ingesta de alcohol y de tabaco en jóvenes menores de edad, ¿cómo vamos a hacer para regular la marihuana? Si no pudimos con el problema anterior, ¿por qué vamos a atender un nuevo problema? ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que deba o no deba hacerse, pero tenemos que revisarnos, primero hacer un examen de conciencia. Es decir, tenemos chicos y chicas con intoxicaciones graves de alcohol internos cada fin de semana en servicios de urgencias. ¿Y qué hemos hecho con eso? Hacemos campañas, algunas funcionan un poco, pero no hemos logrado gran cosa. Las tasas de consumo de alcohol, de tabaco y de marihuana y otras sustancias siguen creciendo. Psicólogo, gracias por acompañarnos hoy en esta noche en Tendencias del canal Televid. Muchas gracias por atender el llamado. Muchas gracias por la invitación, muy amable. A ustedes, seguimos en el canal Televid con toda su programación. Nos vemos en otro próximo Tendencias.